Hola a todos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos comenzar dando gracias a los siervos de Dios, hermanos y hermanas que colaboran en toda la parte técnica para poder desarrollar esta actividad a través de las redes online y poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Están detrás del telón. Dios los ve. Muchas gracias por su servicio en el sonido, en la media, en todo lo que es la proyección y transmisión. Que el Señor los bendiga y los recompense. Y gracias a los ancianos por el privilegio de darme esta oportunidad nuevamente y todo este tiempo que ha sido una bendición para mí, la palabra de Dios en mi corazón y poder transmitirla para la edificación del pueblo de Dios. Hoy comenzaremos una serie de estudios sobre la mayordomía cristiana. ¿Qué es la mayordomía cristiana? ¿Qué implica ser mayordomos? Por eso el tema y el título de esta serie será Mayordomos de Dios. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Hay un principio fundamental al comenzar este estudio que debemos entender. Y es, en esta vida, nada de lo que piensa que es tuyo, realmente lo es. Todo aquello que dices es tuyo, en realidad le pertenece a Dios. Entender esto es fundamental para la vida del creyente. Por eso este estudio tiene un propósito. Piénsalo bien. En cada una de nuestras vidas y responsabilidades. ¿Cómo ser buenos mayordomos o administradores de lo que se nos ha confiado? Este es el propósito y el objetivo de este estudio. Cómo ser buenos mayordomos o administradores, cómo ir mejorando, cómo ir creciendo, cómo comenzar a entender y desarrollar esta responsabilidad de la vida cristiana. Esto es un gran desafío de fe. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estudiar el origen de esta palabra mayordomo, lo que significa en el contexto común de aquel tiempo y de nosotros hoy, y qué es esta mayordomía y mayordomo bíblicamente hablando, cuál es su significado y responsabilidades. Comencemos en Lucas capítulo 12, versículos 42 y 43. Está justo el Señor hablando con su discípulo y está en un contexto acerca de la fidelidad. Y justamente en el versículo 42 dice, dijo el Señor. ¿A quién dijo? ¿Con quién estaba hablando? En el diálogo, en medio de esta descripción y parábola, en el versículo 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y anticipando la respuesta, vamos a decir, le decía a ellos directamente los discípulos, pero se incluía a todos en forma general. Algo que tenemos que prestar atención al desarrollar esta presentación del tema en el día de hoy. Nuevamente versículo 42 de capítulo 12 de Lucas. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Dejamos este versículo aquí, miramos. El mayordomo fiel y prudente está en una pregunta y presentado. El cual su Señor, dice bien claro, pondrá sobre su casa. Propósito, para que a tiempo les dé su ración, versículo 43.
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Súper feliz y dichosos. Y aquí la palabra en el versículo 43 no es mayordomo, es siervo. Y cuando el Señor venga. Este estudio surgió a través de orar y pensar que sería apropiado para complementar la venida del Señor con sus galardones y recompensa como hemos estudiado, porque cuando vayamos ante el tribunal de Cristo vamos a rendir cuenta al Señor de lo que Él nos ha confiado. Y esto está bien conectado y va a ser la parte práctica de la vida de hoy con las verdades bíblicas de cómo ser fiel y prudente mayordomo. El origen de la palabra mayordomo en el griego es la palabra oikonomos, de donde se deriva nuestra palabra economía. Oikonomos se divide en dos partes. Oiko, casa. Nomos, distribuir o determinar. En español, literalmente, el significado de economos es muy simple, ecónomo, que en este contexto de la palabra de Dios está marcado como mayordomo. Significa el que asume la dirección de la casa. Por eso aquí en el versículo 42 dice, al cual su señor pondrá sobre su casa, encargado, supervisa, superintendente, administra los bienes de su señor y de su amo. Complementariamente a esto, miremos otro versículo más en 1 Corintios, capítulo 4 y el versículo 2. Y aquí bien claro se está hablando de los siervos de Dios. Pablo está hablando y corrigiendo algunas malas interpretaciones del ministerio, los ministros, y se dividían en partidismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y realmente estaba fraccionada esa comunión de la iglesia en Corinto, por lo cual Pablo tiene que poner algo de orden. Y en el capítulo 4 presenta al ministro, el siervo de Dios. El versículo 1 dice, del capítulo 4, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y la palabra servidores aquí no es diácono, es una palabra que es el remero de una nave, pero que está en el tercer nivel, el más bajo, y era el lugar de servicio más humilde o humillante, y esa es la actitud que quiere que los creyentes vean a Pablo y a los siervos y a los ministros. Y administradores de los misterios de Dios. Y aquí es la presentación de los hombres que van a dar hacen la mayordomía y dan de su tiempo al ministerio de la palabra, los misterios de Dios para servir al cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y aquí viene el paralelismo de Lucas 12, versículo 2. Ahora bien, se requiere, requisito, de los administradores, y aquí la palabra es oikónomos, mayordomos, pero se traduce como administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y aquí se marca bien la responsabilidad individual del mayordomo. Entendiendo un poco más el uso práctico de esta palabra, mayordomo, sabemos que el diccionario dice, es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. En nuestro país se aplica comúnmente este uso en las estancias, el mayordomo de la estancia. Me acuerdo de mi abuelo que en Corrientes hay un monte de frutales y cuando entrabas a la propiedad, a un costado decía mayordomo.
Ahí vivía y la oficina del mayordomo, el que cuidaba esa hacienda y representaba al dueño, mi abuelo. Y él era que actuaba en su lugar. Es muy usado así. También puede ser usado en algunos lugares administrador o gerente. ¿Qué era esta responsabilidad del mayordomo en este tiempo? Administrar los bienes del dueño, rendirle cuentas, y es responsable de todos sus actos ante él. Mirando la definición bíblica, podríamos decir que mayordomía bíblica es la administración de lo que Dios nos ha dado. Es decir, todo lo que tenemos no es nuestro, nos fue dado. Todo lo que implica en forma total nuestra vida. Esto podría decirse en forma total, que implica la mayordomía integral de toda la vida. Dios es el dueño, nos confía, somos responsables y vamos a rendir cuentas de este privilegio. Hay una frase que se marca en Lucas capítulo 16, 2, en otra parábola, donde el amo rico le dice a su mayordomo: ven, da cuenta de tu mayordomía. Es decir, es muy importante este principio para entenderlo, que todo lo que tenemos aquí vamos a dar cuenta un día. Algunos jóvenes y algunas personas en general dicen: la vida es mía y yo hago lo que quiero. Sí, puedes hacer lo que quieras, no hay ningún problema, pero no implica que no vas a dar cuenta, porque lo que tienes te fue dado, no es tuyo. Dios es el creador, Dios es el dueño, Él es el creador de la tierra y el hombre. Si miramos un Salmo 24, versículo 1, 2, el salmista lo expresa claramente. Del Señor es la tierra, Salmo 24, 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, creado por Él, y lo que en Él habita, creados por Él. El mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Entonces, para concluir esta presentación de la mayordomía cristiana en el título Mayordomos de Dios, tenemos tres conclusiones que son tres aspectos importantes a considerar en la mayordomía cristiana. El primer aspecto: cada ser humano es un mayordomo de Dios. Creyente o no creyente, es un mayordomo de Dios. Por eso en Eclesiastés dice claramente: prepárate, joven, para venir al encuentro de tu Dios. Y eso está en el contexto de que un día vamos a encontrarnos con Dios. El creyente ante el tribunal de Cristo para ser recompensado con las obras que permanecen y fueron buenas para la eternidad. Y ante el trono blanco, cuando estará mostrado que no están escritos en el libro de la vida y serán lanzados en el lago de fuego, y sus obras y hechos de la vida son la sentencia que condenan a ellos. Entonces, ¿por qué somos todos un mayordomo de Dios? Porque todos poseemos vida, bienes, derechos temporarios otorgados por Dios. Les pertenecen a Dios, de los cuales a su debido tiempo debemos dar cuenta. Como dijo allí en la parábola: ven, da cuenta de tu mayordomía. Esta es una gran verdad que no debemos olvidar, y muchas veces nos confundimos en la forma de pensar y de actuar. Hay una historia de un administrador de una compañía mundial
de un grupo comercial mundial y tenían un administrador internacional que dependía directamente de los dueños y administraba en distintos países. Y un día fue llamada a la oficina central, a la reunión del directorio, y el directorio y el presidente le dijo que vaya a un país donde tenían distintos bienes y fábricas y producción, y que inmediatamente vendiera todo y lo trasladara, todos los bienes o los recursos de los bienes, transfiriera los dineros a la cuenta central de la compañía. Él fue, llegó, estudió el caso, se dio cuenta que no era un buen momento para vender y esperó bastante tiempo hasta que las propiedades y el negocio valiera más, lo vendió, transfirió el dinero. Llegó de vuelta, se presentó a rendir cuentas ante el directorio y el presidente y dijo lo que había hecho. Y después de escucharle al presidente le dijo, bueno, en un sentido, gracias por hacer ganar un poco más de dinero, pero usted está despedido. ¿Por qué? No hizo lo que le pedimos. Le dijimos, vaya y venda inmediatamente. Y este es el concepto de mayordomos de Dios. No es lo que nos parece mejor a nosotros, sino mayordomos de Dios es hacer lo que Dios quiere y piensa, aunque nosotros no estemos de acuerdo. En segundo lugar, en esta conclusión, el segundo concepto o aspecto a considerar es el concepto neotestamentario para el creyente en este momento. Y está anticipado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? El doble propósito de la mayordomía. Y esto es reconocer a Dios como, primero, dueño y segundo, Señor de nuestras vidas. Si vamos a Isaías 43, en el Antiguo Testamento y versículo 1, leemos lo siguiente. Ahora, así dice Jehová el Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Quédense mirando este versículo, dividido en dos partes. La primera presentación es creador tuyo, formador tuyo. Y la segunda presentación, yo te redimí, mío eres tú. Aquí está presentada la doble mayordomía del creyente. Es una mayordomía por creación y por redención. Entonces, ser mayordomo por creación es entender que Dios es el dueño. Ser mayordomo por redención es entender que Él es el Señor. Creador tuyo, formador tuyo, mayordomo por creación. Dios no comparte su titularidad. Dios es dueño de todo. Dios no comparte su titularidad con nadie. En 1 Corintios capítulo 6 dice así la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Comprados por precio, redimidos. Somos de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por último, el tercer concepto, hay dos requisitos para el mayordomo. El primer requisito es fiel, leal, sincero, verdadero, firme, incorruptible, perseverante. Y el segundo requisito, prudente, tacto, espiritualidad, competente, con discreción y juicio en el ejercicio de sus funciones. En Lucas 12:43 habíamos leído: bienaventurado aquel siervo o mayordomo, al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Me acuerdo que mi papá viajó con mi mamá para cuando nació la primera nieta, Ana Ruth, a Brasil. Y antes de salir me dejó una lista de cosas para hacer. Cuando regresó,
Ni me dijo buenos días. Me buscó y me dijo, Andrés, ¿hiciste lo que te pedí? Y le dije, sí, lo hice. Y yo creo que cuando entremos en el tribunal de Cristo será lo mismo con nuestra mayordomía. ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos pidió? Quizás una oración final sería, para ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado y cumplir con nuestra mayordomía integral de la vida. Así queda presentado este tema que seguiremos estudiando. Dios te bendiga.